Hola, buenos días a todos. Comenzaremos con el seminario del día de hoy de ventilación eficiente. Mi nombre es David Cancino, el jefe de la unidad de análisis de proyectos de ANGO. Nos va a acompañar Héctor Mora, el jefe de la unidad de negocios de ventilación. Antes de comenzar la charla, haré una breve introducción respecto a la página de ANGO Concept. Se los voy a compartir. Actualmente tenemos una página web en la cual pueden acceder a una serie de información de algunos proyectos en los cuales ANGO ha participado con equipamientos que ya están implementados con respecto a eficiencia energética. ¿Ya? Así pueden, aquí tenemos soluciones aplicadas, tenemos también obras destacadas, una serie de obras en las cuales pueden ver cuáles son las obras en las cuales ANGO tiene participación respecto a diferentes soluciones en las cuales se han utilizado nuestro equipo. Además tenemos una biblioteca técnica, o sea, una biblioteca de BIM, una biblioteca BIM donde pueden acceder a los bloques BIM de algunos de los productos que ANGO comercializa, ¿ya? Para efectos de poder implementarlo en sus proyectos, en el desarrollo de sus proyectos, de las maquetas virtuales, con la nueva metodología, o sea, con la actual metodología BIM en algunos de los proyectos que lo solicitan. Además, también en la página, a través de la página web, pueden ingresar a los seminarios que ya se han realizado y los que están también por realizar. Aquí está la programación y el calendario de los distintos seminarios que están disponibles, y también aquí está la biblioteca de los seminarios, de los próximos seminarios y de los seminarios que ya se han realizado. Le voy a dar para finalizar mi introducción, le voy a dar voy a traspasar para que pueda partir, iniciar su charla Héctor. Héctor, puedes continuar con la charla. Gracias, David. Muy buenos días a todos. Agradece, ¿cierto?, como bien mencionaba en un inicio, que hayan podido lograr conectarse a esta charla. Les voy a compartir, ¿cierto?, la presentación para que demos inicio, ¿cierto?, a esta horita que tenemos para hablar de este tema bastante interesante que tiene relación con la ventilación eficiente, ¿cierto? Cómo poder lograr, ¿cierto?, ejecutar este proceso de la mejor forma, ¿cierto?, teniendo la contingencia, ¿cierto?, del buen uso de la energía que podemos disponer, ¿cierto?, en nuestros hogares. Como resumen, vamos a hablar principalmente de algunos conceptos básicos de ventilación. Vamos a ver los beneficios de poder tener una ventilación, un sistema de ventilación, principalmente con la posibilidad de recuperar calor, ¿cierto? Y vamos a hablar, ¿cierto?, de un producto que viene a suplir esa necesidad en aplicaciones domésticas, ¿cierto? Con la gran característica que tiene, que es un sistema descentralizado. Ya vamos a ver algunos componentes, el tipo de montaje, funcionamiento y cómo logramos controlar, ¿cierto?, esta unidad. En general vamos a partir, ¿cierto?, hablando de que todas las instalaciones, recintos interiores en general, tienen, ¿cierto?, la necesidad de poder contar con un sistema de ventilación con el objetivo de poder mantener un rango, ¿cierto?, adecuado, óptimo de las condiciones del aire. Hoy en día más que nunca, ¿cierto?, debido a la contingencia que tenemos, no solamente en el país, sino que a nivel mundial se hace necesario poder tener control sobre ciertas variables, como por ejemplo, poder tener un control mínimo que sea de lo que es la humedad, ¿cierto?, el movimiento y la pureza del aire. Ahora, si agregamos a estas tres variables un sistema de climatización, un sistema de aire acondicionado, ya sea tipo split de presentación
o un sistema de calefacción en nuestros hogares, lógicamente que también vamos a lograr complementar estas variables de mejor forma y poder también tener un control de la temperatura, siempre considerando, ¿cierto?, el objetivo de mantener una óptima condición del aire a través de la renovación, ¿cierto?, de este volumen dentro de los recintos. Este término, ¿cierto?, esta frase, la renovación del aire interior, hoy en día, ¿cierto?, la hemos escuchado bastante, y básicamente busca o tiene por objetivo poder evitar concentraciones en exceso de olores, de humedad, vapores, polvos, exceso de dióxido de carbono. Nos vamos a tener quizá un poco más en lo que hemos mencionado, el exceso de dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Disminución del oxígeno, podríamos también mencionarlo. Al no tener un control, ¿cierto?, sobre la cantidad de aire que vamos a renovar, ¿cierto?, dentro de nuestro recinto, lógicamente que estas variables van a incidir de manera negativa, principalmente hoy en día, ¿cierto?, en la salud de las personas, en la salud de los ocupantes de estos recintos, y también en el confort que van a percibir los usuarios de estos recintos, ¿ya? Podemos señalar también que como función objetivo, ¿cierto?, que tiene la ventilación, básicamente es suministrar, ¿cierto?, el oxígeno o la proporción del oxígeno normal que tiene el aire, ¿cierto?, en condiciones ideales para poder ejercer, ¿cierto?, nuestra función de respiración. También poder quizás en verano, quizás disminuir, ¿cierto?, nuestra sensibilidad al calor, ¿cierto?, poder quizás tener un mayor control de nuestra sensación térmica dentro de los recintos, y lógicamente que en combinación de ambas dos vamos a poder proporcionar un nivel mínimo, ¿cierto?, de confort dentro de los recintos. Ya, por lo tanto, vamos a redundar un poco en que el objetivo de nuestro sistema de ventilación en aplicaciones domésticas, básicamente, u otro tipo de aplicación, sin duda que es renovar, ¿cierto?, o cambiar el aire viciado que se va a generar en un breve espacio de tiempo, ¿cierto?, cuando estamos utilizando un recinto. También vamos a tener, ¿cierto?, como objetivo poder diseñar o calcular, ¿cierto?, cuál es la cantidad de aire que necesitamos dependiendo del uso y del tipo de recinto que vamos a atacar. Y lógicamente que ahí hay un diseño, dependiendo del tipo de equipamiento, la necesidad, el presupuesto que disponga, ¿cierto?, nuestro cliente. Todo esto, lógicamente que lo vamos a llevar a cabo con la finalidad o con el objetivo de poder evitar un efecto que en general hoy en día lo tenemos de manera cotidiana, ¿cierto?, que es el efecto de la recirculación del aire. Ya, efecto que, por ejemplo, en una casa normal, ¿cierto?, podemos obtener, ¿cierto?, con el efecto de recirculación que puede generar un equipo de aire acondicionado, ¿cierto?, de presentación, donde básicamente ejercemos un control de la temperatura y vamos recirculando, ¿cierto?, el aire que está dentro del recinto. Lógicamente que haciendo ese proceso de recirculación sin generar una ventilación, lógicamente que vamos disminuyendo, ¿cierto?, las bondades que podamos obtener de un aire, ¿cierto?, en condiciones normales. Lo vamos, en definitiva, vamos empobreciendo, ¿cierto?, la calidad de este. En el caso del equipo puntual que vamos a ver en términos del recuperador de calor, ¿cierto?, este núcleo, por decirlo de alguna forma, nos va a permitir, ¿cierto?, poder recuperar, ¿cierto?, antes de botar este aire viciado que estábamos hablando recién, ¿cierto?, al exterior, nos vamos a aprovechar, ¿cierto?, de la temperatura, del calor que tiene, ¿cierto?, este volumen de aire, lo vamos a almacenar, ¿cierto?, en nuestro intercambiador de calor, como ustedes pueden apreciar en la imagen a la derecha, ¿cierto?, que tiene una configuración o una estructura tipo panal de abeja, una estructura hexagonal, ¿cierto?, el cual desde el punto de vista de diseño es una estructura sumamente eficiente en cuanto a la cantidad de material que se emplea para poder fabricar esta estructura, ¿cierto?, hexagonal, y la capacidad de almacenamiento o la capacidad que tiene, ¿cierto?, de poder permitir el tránsito de cierta cantidad de volumen de aire a través de esta estructura. Ya desde el punto de vista de diseño, ¿cierto?, es el mejor diseño considerando estas dos variables que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Por principio de funcionamiento, ¿cierto? Podemos ver la imagen que está acá abajo, estamos viendo una imagen lateral, ¿cierto?, de nuestro equipo, y en la parte central podemos ubicar, ¿cierto?, este recuperador de calor.
más adelante lo vamos a ver con mayores detalles, pero básicamente vamos a mencionar el funcionamiento, por ejemplo, en invierno, donde vamos a calentar, ¿cierto? El aire que viene desde afuera, ¿cierto? Con una temperatura mucho más baja que nuestra temperatura interior, la vamos a hacer transitar por este recuperador de calor que ya, ¿cierto?, adquirió temperatura debido a que en el proceso anterior tuvimos, ¿cierto?, un proceso de extracción de aire, ¿cierto? Y absorbió la temperatura, se la cede a este flujo frío que está transitando por esta placa y de esa manera vamos mejorando, ¿cierto? O vamos disminuyendo la gradiente diferencial de temperatura que vamos observando en esta aplicación. Beneficio, lógicamente, que a grandes rasgos vamos a explicar con mayor detalle, ¿cierto?, estas cosas, pero el beneficio que, lógicamente, vamos a lograr con este tipo de equipamiento es poder mantener un nivel aceptable de los parámetros de la calidad del aire, ¿cierto?, del interior de nuestro recinto y empleando un equipamiento que tiene bajos niveles de consumo energético. Antes de, ¿cierto?, seguir avanzando, vamos a mencionar un par de conceptos bastante interesantes que tienen que ver con el tipo de intercambiador de calor que vamos a utilizar. Básicamente los podemos separar en dos grupos, un intercambiador de calor entálpico, ¿cierto?, o sensible, donde básicamente los entálpicos vamos a lograr, ¿cierto?, no solamente transferir el calor, sino que también vamos a hacer una transferencia de la humedad. Habitualmente se conocen como intercambiadores de calor, más que de calor, sino que intercambiadores de energía, donde logramos, ¿cierto?, poder transferir estos dos parámetros, tanto el calor como la humedad de los flujos de aire, ya sin, lógicamente, mezclar ambos flujos de aire, teniendo muy presente que el objetivo nuestro, ¿cierto?, es mantener una salubridad del aire. Lógicamente que si llegamos a mezclarlos, no estaría cumpliendo el objetivo al 100% de este tipo de equipamiento, principalmente considerando el tipo, ¿cierto?, de contingencia, el contexto mundial que tenemos hoy en día con el tema de la salubridad del aire. Y el caso del intercambiador sensible básicamente es el más utilizado y lógicamente logramos solamente transferir el calor desde un flujo de aire hacia el otro, ¿ya? Y básicamente, como podemos mencionar, al final, ¿cierto?, la idea es, en el caso de un recuperador entálpico, aprovechar tanto la humedad, ¿cierto?, como la temperatura durante el intercambio, ¿cierto?, de calor o el intercambio tanto de humedad como de calor entre ambos flujos de aire, ¿ya? Beneficios, vamos a redundar un poco en los beneficios, vamos a mejorar, ¿cierto?, nuestra eficiencia energética, vamos a tener un sistema de ventilación con recuperación de calor que nos va a ayudar a eso, a lograr un ahorro energético, el ahorro energético lógicamente que va a producir también un ahorro económico y también vamos a lograr, ¿cierto?, funcionar o vamos a lograr enfriar, mejor dicho, el aire que va entrando, ¿cierto?, a nuestro recinto, por ejemplo, en verano, y vamos a lograr calentar nuestro aire, ¿cierto?, que va ingresando a nuestra casa, a nuestro departamento, al recinto que nosotros estamos atendiendo, ¿cierto?, en temporada de invierno. En cuanto al precio, en realidad el precio no es un precio económico, tampoco es un precio demasiado elevado, sino que en definitiva es un precio que está dentro del rango de inversión que podamos considerar para una vivienda y el objetivo principal, ¿cierto?, de poder tener, ¿cierto?, una mejora, ¿cierto?, en la calidad de nuestro aire interior. Lógicamente que hay un estudio económico que se puede vislumbrar, ¿cierto?, se puede tener un dato más certero de en cuánto tiempo vamos, ¿cierto?, a lograr poder amortizar la inversión que vamos a estar realizando. Y también el último punto es importante que nos vamos a permitir, ¿cierto?, poder tener equipos, ¿cierto?, de gran eficiencia energética, como podemos mezclar, ¿cierto?, este tipo de sistemas con otro tipo de tecnología, ¿ya? En términos de eficiencia de esta unidad recuperadora de calor de muro, básicamente podemos mencionar que uno de los componentes principales de esta unidad es el ventilador, que posee un ventilador axial, helicoidal, ¿cierto?, con un motor de bajo consumo, un motor electroconmutado, ¿cierto?, de flujo reversible. Ya vamos a ver por qué de flujo reversible, si nos va a permitir poder hacer sentido, ¿cierto?, de flujo en doble sentido, ¿cierto?, para hacia un lado en una primera fase y luego invirtiendo ese sentido de flujo, ¿ya? Y, en definitiva, como parte final, cuanto mayor sea nuestro diferencial térmico, ¿cierto?, nuestra gradiente de temperatura,
sin duda que va a aumentar también la eficiencia de nuestro equipamiento. En resumen, ¿cierto? En general vamos a tener una mayor eficiencia, ¿cierto? Vamos a respetar, ¿cierto? Nuestro medio ambiente, básicamente por el bajo consumo que tiene este tipo de equipamiento. Y también es importante que podamos combinar este equipo, ¿cierto? También con otro tipo de tecnología, ¿ya? Y otro tipo de sistemas también. Y lógicamente que también se reduce la contaminación, llámese por tema de temperatura, ¿cierto? Llámese también por tema de nivel de ruido, ya que son equipos bastante silenciosos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Un caso aplicado a este tipo de recuperadores de calor, de esta unidad, el cual la podemos asociar a un sistema doméstico de tratamiento de temperatura como un equipo split de presentación, donde lógicamente podemos minimizar el efecto de recirculación de aire que vamos a estar generando con este equipamiento, ¿cierto? Donde tenemos principalmente un control de temperatura, y a la vez, ¿cierto? Vamos a estar ayudando a poder mejorar los parámetros que mencionábamos a un inicio, principalmente focalizándolos en el porcentaje de oxígeno y el porcentaje, ¿cierto?, de dióxido de carbono que vamos a tener, ¿cierto?, dentro de nuestros hogares. ¿Ya? Entonces, con esta mezcla de sistemas, un sistema de aire acondicionado más un sistema o un equipamiento que tiene principalmente como objetivo mantener la calidad del aire interior. Bueno, como marco general, ¿cierto? Podemos mencionar que en Chile existe conciencia sobre la importancia de la calidad del aire. Eso lo podemos ver a través de los decretos supremos que podemos ver, ¿cierto? Que han sido emitidos por el Ministerio, ¿cierto? de Vivienda y Urbanismo, y también a través de las normas publicadas, ¿cierto? Por el INN, ¿cierto? Este Instituto Nacional de Normalización de Chile. Ya, a pesar de esta buena conciencia, ¿cierto? Vemos que en relación al tema de ventilar o renovar, ¿cierto?, los aires dentro de los recintos, en términos legales, las exigencias, ¿cierto?, no son tan elevadas, son más que nada bien bajitas, por decirlo poco, y eso podemos citar algunos decretos, ¿cierto?, como aparecen el decreto supremo número 47 del año 92, el artículo 4, ¿cierto? Punto 14.10, ¿cierto? Del mismo decreto supremo 47, también tenemos el decreto supremo del número 594, y el último, ¿cierto? Una resolución exenta, la número 7713 de nuestro MIMBU, ¿cierto? Nuestro Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Y Urbanismo, del año 2017, donde básicamente se exige en proyectos sociales, ¿cierto?, que tienen un aporte, un financiamiento estatal, ¿cierto?, que deben poder contar con una extracción mecánica, ¿cierto?, con un sensor de humedad en los recintos húmedos, como en este caso son los baños y las cocinas. Y esto complementado con sistemas naturales o pasivos, ¿cierto?, para poder asegurar, ¿cierto?, un flujo de aire desde las zonas secas, recintos secos de la vivienda, ¿cierto?, hacia los focos de extracción mecánica que van a estar ubicados principalmente en los baños y en las cocinas. ¿Ya? Ahora, normas que habitualmente quizás los diseñadores, ingenieros de proyecto utilizan, sin duda que podemos mencionar lo que dice en las RAE, ¿cierto?, la 62.1, básicamente que ahí da parámetros numéricos, ¿cierto?, en cuanto a las renovaciones mínimas, dependiendo del tipo de habitación y del uso que le vamos a dar a nuestro recinto, ¿ya? Y de hecho, podemos mencionar el caso de la norma chilena, la NSH, la 3308 y la 3309, que son básicamente muy similares, por no decir que son copias exactas, pero se basan en su gran mayoría en lo que menciona este RAE 62.1, ¿cierto? Y 62.2 en relación a lo que son ventilación, sistemas o normativas o recomendaciones para ventilación. En el caso de Europa, por ejemplo, las normativas de la Unión Europea, dependiendo del país, ¿cierto?, mencionan, por ejemplo, tasas de renovación dependiendo del uso del recinto de la casa, si es un living, si es un comedor, si es un baño, si es una sala de juego, pero en general las tasas de renovación por metro cuadrado de superficie en vivienda, según la nomenclatura, o sea, según la normativa vigente para la Unión Europea, dependiendo del país y del tipo de recinto, van en un rango entre 0,4, 1,2, 1,4 renovaciones, ¿cierto?, por hora, ¿cierto?, por metro cuadrado de superficie. Entonces, va a depender de la bibliografía, ¿cierto?, la normativa en general, pero vemos que aquí en Chile en general la normativa
es bastante blanda, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y por lo tanto, vemos cómo en la parte de ingeniería, ¿cierto?, se basan principalmente en normas, ¿cierto?, que son tanto del norte de nuestro continente como también normas, lo que tiene que ver con normas europeas. En relación a la unidad, ¿cierto?, podemos mencionar esta unidad de tratamiento de aire, ¿cierto?, con recuperación de calor para montar en muro. Nos va a permitir, ¿cierto?, poder lograr un suministro de aire fresco, ¿cierto?, en condiciones óptimas, y también una extracción de aire viciado, ¿cierto?, desde nuestros recintos habitacionales de nuestra casa, de nuestro departamento, ¿cierto?, una oficina pequeña, en general locales que son bastante pequeños. ¿Por qué razón? Porque en general estos equipos, ¿cierto?, son capaces de mover un pequeño volumen de aire. Ya ahí ustedes pueden apreciar que estamos hablando de hasta 50 metros cúbicos, pero estos 50 metros cúbicos de aire lo logramos hacer en modo ventilación. ¿Ya? Si queremos, por ejemplo, ejercer el modo de recuperación de calor, lógicamente que ese volumen ya no son 50 metros cúbicos, sino que es un volumen bastante menor. Estamos hablando de una 25 metros cúbicos, ¿cierto?, en modo de recuperación de calor en la velocidad más alta. ¿Ya? Por lo tanto, son equipos que están diseñados para aplicaciones domésticas, considerando también un poco el origen de estos equipos. Estamos hablando de un origen europeo, donde las tasas de renovación son bastante bajas, como mencionado. Dependiendo del tipo de recinto, vamos a tener un rango entre 0,4, 1,2, 1,4 renovaciones hora. Ya el nivel de ruido es bastante bajo, principalmente estamos hablando aquí de presión sonora, el cual está medido a 3 metros, la velocidad más baja es desde, ¿cierto?, 11 decibeles, ¿cierto?, de presión sonora. ¿Ya? La capacidad de recuperar calor de este intercambiador, de este equipo, principalmente podemos llegar hasta un 93%, ¿ya? Y también podemos mencionar que una de las buenas características que tiene este tipo de equipamiento es que nos permite poder hacer, ¿cierto?, la comunicación a través de la señal Wi-Fi. Ya podemos instalar más de una unidad, ¿cierto?, en un mismo recinto, podemos dejar una unidad como esclava, perdón, como maestra, ¿cierto?, y varias unidades, ¿cierto?, esclavas, y las podemos hacer funcionar de manera sincronizada, ¿ya? Y lógicamente que esto sin la necesidad de generar una canalización y un alambrado en la comunicación entre unidades, sino que, como mencionábamos, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, de un dispositivo inalámbrico podemos generar, ¿cierto?, la comunicación y el funcionamiento de estos equipos cuando queremos instalar más de una unidad, ¿cierto?, dentro de nuestro recinto. ¿Ya? Destacar el panel interior, como ustedes pueden visualizar, es de fácil mantenimiento, y también podemos encontrar, ¿cierto?, una botonera, ¿cierto?, en la parte, en el costado inferior derecho del panel interior, que también nos permite poder generar, ¿cierto?, un funcionamiento de manera fácil y directa, ¿cierto?, en modo ventilación o en modo recuperación de calor, y escoger, ¿cierto?, el nivel de velocidades que nosotros queremos ejercer. Aquí vemos un despiece, ¿cierto?, de nuestra unidad. Básicamente, vamos a mencionar los componentes principales, ¿cierto?, nuestro panel frontal, decorativo, ¿cierto?, el cual se despliega, ¿cierto?, generando una apertura en el contorno del panel, por donde va a transitar o va a fluir, ¿cierto?, nuestro caudal de aire. Ya vamos a tener también un filtro de baja eficiencia, ¿cierto?, nivel G3, nuestro intercambiador, que es nuestro núcleo principal de este equipo, el cual, como ya les había mencionado, tiene una estructura hexagonal, similar a un panal de abeja, y este gran diseño que tiene este intercambiador de calor, ¿cierto?, nos permite poder tener un mínimo consumo, ¿cierto?, en la cantidad de material que empleamos para poder fabricar, ¿cierto?, este intercambiador, y a la vez tener un máximo de aire posible que logra pasar o transitar, ¿cierto?, por estas celdas que son de sección hexagonal. Después tenemos, ¿cierto?, nuestro ventilador, ¿cierto?, axial con motor de bajo consumo, electroconmutado, y que lo innovador, ¿cierto?, que tiene este ventilador, y en general la máquina, como parte de la eficiencia que tiene, que puede invertir los flujos de aire. Ya es súper interesante las pequeñas características muy interesantes que tiene este tipo de equipamiento. Luego encontramos otro, ¿cierto?, filtro, ¿cierto?, de aire de baja eficiencia, un filtro G3. Como opción también podemos incorporar un filtro F8 de una mayor eficiencia.
teniendo la capacidad, ¿cierto?, con este filtro, poder retener partículas o el material particulado, el PM2.5, ¿ya? Pero eso es como opcional. Luego tenemos, ¿cierto?, ya lo que es la parte interna del panel interior, que la vemos acá, ¿cierto?, donde tenemos la tarjeta electrónica del equipo, ¿cierto?, nuestra botonera lateral, nuestro sensor de humedad que posee este equipo y, ¿cierto?, nuestra antena que nos va a permitir generar la comunicación, ¿cierto?, de esta unidad con otras y también a través de la aplicación móvil que tiene el fabricante, ¿cierto?, para poder entrar en funcionamiento, ¿cierto?, o para poder configurar el funcionamiento de esta con el resto de las unidades. Luego nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con nuestro conducto telescópico, ¿cierto?, que viene con una aislación para poder reducir, ¿cierto?, el nivel de ruido que vamos a generar con el funcionamiento de esta unidad. Y lógicamente que viene con un largo, ¿cierto?, que más adelante creo que está en la presentación, el largo específico no me lo recuerdo, pero nos permite un largo suficiente para poder, ¿cierto?, acortar según el espesor del muro donde vamos a estar montando este equipo. Y en la parte exterior tenemos una celosía tipo campana, ¿cierto?, donde no vemos reducida, ¿cierto?, esta área de tránsito circular que tiene en el conducto, ¿cierto?, donde va a transitar el aire, y se mantiene esta área, ¿cierto?, en la parte inferior, que es por donde va a transitar el aire o va a entrar o salir según sea el sentido de flujo, ¿cierto?, a través de este dispositivo. Configuración campana es una muy buena configuración, ya que nos va a permitir evitar que se infiltre, ¿cierto?, partículas, o mejor dicho, agua, ¿cierto?, a nuestro interior de nuestro recinto, y de esa manera podemos asegurarnos cuando tenemos, por ejemplo, sobre todo en el sur del país, estas lluvias con vientos que generalmente se encuentran, ¿cierto?, en distintas épocas del año. Lógica de funcionamiento, que es lo que mencionábamos un poquito al inicio. Vamos a tener dos fases de funcionamiento, donde vamos a tener una fase 1, por ejemplo, de extracción de aire o evacuación del aire viciado, como quieran llamarlo, donde tenemos una temperatura interior de 20 grados, ¿cierto? Vamos a ejercer la evacuación del aire en sentido hacia la izquierda, por decirlo de alguna forma, y vamos a ingresar, ¿cierto?, con nuestro aire, vamos a hacerlo pasar por nuestro intercambiador de calor. El aire le va a ceder el calor, ¿cierto?, y la humedad a este intercambiador de calor, ¿cierto?, o recuperador de energía, como quieran llamarlo, ¿cierto? Y una vez terminada esta fase de evacuación, que tiene una duración aproximada de 70 segundos, el ventilador va a invertir el flujo de aire. Ya vamos a empezar a ingresar aire, como pueden ver en la parte derecha de la imagen, desde el exterior, ¿cierto?, pasando por la parte inferior de la campana, que viene a una temperatura baja. Estamos siendo un poco más exagerados quizás con las condiciones extremas, ¿cierto?, de menos 10 grados Celsius, a pesar de que en el sur del país tenemos este tipo de temperaturas en algunos días o algunas épocas, ¿cierto?, sobre todo en invierno. Y lo hacemos pasar por este núcleo, y el núcleo lo que hace es cederle, ¿cierto?, el calor, ¿cierto?, que logró almacenar, esta energía, la humedad, ¿cierto?, que logró almacenar a este flujo de aire, y de esa manera logramos ingresarlo con unas temperaturas mucho más próximas a lo que son las temperaturas interiores o temperaturas de confort que vamos a manejar dentro de nuestro hogar. ¿Ya? Ese básicamente es el principio de funcionamiento. Son dos fases, una de evacuación y una de suministro de aire, ¿cierto?, que ya viene con esas proporciones de oxígeno y dióxido de carbono en condiciones normales. En lo que tiene que ver con el control, como les mencionábamos, podemos controlar, ¿cierto?, a través de la aplicación para Google Play, ¿cierto?, para sistemas Android, y una aplicación para sistemas iOS, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de Apple. Ya podemos controlar, ¿cierto?, una unidad como maestra, configurarla, ¿cierto?, y un resto de 3 unidades como esclavas. Como accesorio podemos también considerar el control de este tipo de unidades con un sensor de dióxido de carbono, ¿ya? Para montaje en muro, el cual podemos, ¿cierto?, configurar para mantener, ¿cierto?, también un control del nivel de concentración que vamos a generar en nuestro recinto. Eso es como un opcional. Bueno, principalmente este tipo de control tenemos la opción de poder
tener dos salidas, una salida análoga, ¿cierto? Y una salida relé, básicamente para encender y apagar un ventilador, ¿cierto? Y la salida análoga también nos permite pues, ir modulando el funcionamiento y de esa manera tener un mejor consumo, una optimización, ¿cierto?, del consumo energético del equipo, ya que no lo vamos a estar exigiendo al consumo máximo de manera constante en el tiempo, ¿ya? En el caso de un ejemplo de cómo poder instalar, ¿cierto?, este tipo en relación al montaje, ¿cierto?, de la unidad, ¿cierto?, podemos decir, ¿cierto?, que básicamente tenemos que hacer un agujero en la pared, ¿cierto?, de nuestra vivienda, y este agujero debe tener un diámetro suficiente para poder insertar nuestro producto, ¿cierto?, de que tiene un diámetro de 160 milímetros, ¿ya? Ahora, en el caso de una construcción ya existente, una construcción antigua, ya básicamente vamos a tener que hacer la perforación en el muro de 160, un poquito más, 165 milímetros, ¿cierto? Quizás montar esta unidad, montar la celosía exterior, el panel frontal interior, hacer la configuración, lógicamente con el arranque que necesitamos, en este caso de 220 volts, y hacer la puesta en marcha y funcionamiento del equipo. En el caso de una vivienda nueva, ¿cierto?, donde está en fase de construcción, podríamos separar el montaje en dos etapas, ¿ya? Una etapa primera, ¿cierto?, de preinstalación, donde básicamente vamos a montar el conducto de aire, ¿cierto?, y la campana exterior, ¿cierto? Y una etapa de finalización, una segunda etapa de finalización, donde básicamente vamos a hacer el montaje del panel decorativo, ¿cierto? Vamos a hacer la puesta de servicio del equipo, o la puesta en marcha, como quieran llamarle, ¿cierto? Para poder entrar en funcionamiento el recuperador de calor. Esta segunda etapa, lógicamente, cuando ya se ha terminado la fase de pintura, la fase de lijado, la fase de corte cerámica, que eran las fases que sean, que sin dudas generan polución, ya que lógicamente queremos mantener nuestro equipo en perfectas condiciones, y sin duda que teniendo este tipo de fases de trabajo, de terminación en la vivienda, ¿cierto?, que tienen que ver con el punto de vista constructivo de esta, podemos, ¿cierto?, dañar el equipo sin aún haber entrado en funcionamiento. Por lo tanto, es ideal tener estas dos consideraciones, dos fases de funcionamiento, de montaje, mejor dicho, cuando estamos hablando del caso de una vivienda que ya está en fase de construcción. Otro aspecto importante es lo que podemos visualizar, ¿cierto?, en la imagen inferior, donde, como les mencionaba, dependiendo del recinto que tengamos, los metros cuadrados, superficie, la cantidad a lo mejor de personas que vamos a considerar dentro de nuestra vivienda, podemos hacer un diseño, ¿cierto?, como ustedes pueden ver acá en la imagen, ¿cierto?, ventilaciones cruzadas, por ejemplo. Ya, si bien podemos hacer en un mismo punto el suministro de evacuación de aire, lógicamente que lo ideal es poder optar a generar flujos de aire cruzados dentro de los recintos. Ya, por ejemplo, podemos hacerlos trabajar de manera inversa, una unidad, ¿cierto?, como indica aquí en la flecha azul, suministrando aire exterior, ¿cierto?, en buenas condiciones, y en la otra esquina totalmente opuesta podemos instalar, ¿cierto?, una segunda unidad, teniendo el mismo recinto, ¿cierto?, en modo, ¿cierto?, evacuación o extracción del flujo de aire viciado. Y de esta manera generamos un flujo usado, ¿cierto? Generamos una dilución, un mejor efecto de ventilación en nuestro recinto, y lógicamente que va a seguir funcionando en la misma configuración. No es que funcionen de manera constante, ¿cierto?, en inyección y evacuación, sino que básicamente logramos hacer, añadir, ¿cierto?, a nuestro sistema, a nuestra lógica de funcionamiento de fase 1 y fase 2 de 70 segundos, añadimos, ¿cierto?, un mejor efecto, ¿cierto?, al hacer esta ventilación cruzada. Lógicamente que terminando la fase 1, estos ciclos se invierten, la flecha roja pasa a ser flecha azul, porque va a estar inyectando aire fresco, y la flecha azul pasa a ser flecha roja, ¿cierto?, porque va a estar evacuando el aire viciado, ¿cierto?, hacia el exterior, y de esa manera los dos núcleos, ¿cierto?, estas dos unidades que vamos a tener atendiendo este recinto, van a poder ejercer, ¿cierto?, su principal objetivo, que es poder recuperar, ¿cierto?, energía. En el caso de los baños y las cocinas también existe una unidad que es dual. En definitiva podemos hacer el ir y venir, ¿cierto?, pero
siempre cambiando las fases, siempre teniendo las fases no va a cambiar, ¿cierto? Fase 1 y fase 2. Básicamente, la diferencia es que vamos a tener, ¿cierto? La chance de hacer inyección y extracción al mismo tiempo, ¿cierto? En un recinto en particular, con este sistema dual o dúo, pero siempre van a ser con fases de 70 segundos, es decir, en la flecha azul va a terminar de ser la fase 2 de inyección de aire, por decirlo de alguna forma, se va a invertir y va a pasar a ser flecha roja, evacuando, ¿cierto?, el aire viciado. Y la flecha roja a su vez va a ser flecha azul inyectando aire, ¿ya? Dicho esto, vamos a ver ahora algunas imágenes de cómo este equipamiento se logra integrar, ¿cierto?, a nuestras instalaciones en la parte interna de los recintos y también en la parte exterior, ya con un diseño bastante amigable, ¿cierto?, que nos permite también poder, entre comillas, no llamar tanto la atención. Entendemos que muchas veces la estética, sobre todo para los arquitectos, es bastante importante, pero no es una estética muy agresiva, ¿cierto?, dentro de los recintos. Tenemos como, ¿cierto?, montajes distintos recintos de cómo poder aplicar esta solución. Ya aquí tenemos, ¿cierto?, imágenes de una fachada por costado exterior, de cómo va quedando, ¿cierto?, esta imagen, esta celosía tipo campana, que en realidad tampoco es muy llamativa. Ya logramos tener un efecto un poco más de disimular, ¿cierto?, este artefacto que estamos acoplando en la fachada exterior. Tenemos otro tipo de celosía que principalmente va en el equipo, ¿cierto?, dúo. Logramos poder integrarlo de buena manera, ¿cierto?, en este tipo de fachada. En realidad es un equipamiento, ¿cierto?, que nos permite poder tener cierto nivel de estético que nos permite poder disimular un poco su montaje, su existencia en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la fachada exterior e interior de los recintos. Y vemos cómo también lo podemos integrar, ¿cierto?, a nuestro sistema de control de temperatura, ¿cierto?, nuestro sistema split de presentación, ¿cierto?, aportando un aire, ¿cierto?, en óptimas condiciones y disminuyendo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la recirculación de aire, que básicamente que nos permite controlar la temperatura, sí, pero vamos empobreciendo la calidad de nuestro aire interior. Tenemos otra imagen, ¿cierto?, de esta misma aplicación. En general son elementos que no son visualmente agresivos. Tenemos distintas casas, distintos montajes, ubicaciones, ¿cierto? Y la verdad que son bastante fáciles de disimular este tipo de artefactos. En general, podemos pasar ahora, ¿cierto?, luego de haber visto algunos ejemplos de cómo queda montado esta unidad, ¿cierto?, mantenimiento del filtro. Básicamente, el fabricante recomienda poder hacerle una limpieza a estos filtros unas 3 o 4 veces durante el año. Eso es como mínimo. Ya si podemos hacer una limpieza más periódica, que pasa lo mismo, sucede lo mismo en cuanto al mantenimiento que le hacemos a los filtros que vienen incorporados a nuestro equipo split de presentación. La idea es poder hacerlo, ojalá, no más allá de una vez cada 2 meses, por ejemplo. Y lógicamente que esto también va a depender del nivel de polución, ¿cierto?, de material particulado que tengamos en donde vamos a estar, ¿cierto?, instalando este tipo de equipamiento. Puede que incluso sea necesario hacer una limpieza mensual de estos filtros, y lógicamente que ya con el tiempo la idea es ir haciendo el recambio de estos filtros, pero según el fabricante podemos hacer la limpieza unas 3 o 4 veces por el año como mínimo, ¿cierto?, de estos filtros. Lógicamente que es importante considerar que las condiciones exteriores, ¿cierto?, donde vivimos, ya que si estos filtros quedan demasiado saturados, lógicamente que vamos a empezar a pasar esta polución al interior de nuestro intercambiador de calor, y con ello vamos a bajar la eficiencia, ¿cierto?, en la capacidad que tiene este equipo de poder recuperar el calor, la temperatura del aire principalmente, ¿ya? Por lo tanto, podemos hacer una limpieza periódica principalmente como parte del mantenimiento de este tipo de equipo, ¿ya? Y la idea también es ir
luego de unos 3-4 veces que hagamos la limpieza de estos filtros, poder ir cambiándolo, ¿cierto? Como parte también del mantenimiento que necesitan estos equipos. Datos técnicos del equipo, como les mencionaba, tenemos un motor que nos permite tener 3 velocidades de funcionamiento, ¿ya? Estas 3 velocidades las podemos tener en modo recuperación, ¿cierto? O modo ventilación, ahí lo que les mencionaba, ¿cierto? En modo ventilación tenemos una velocidad que nos permite mover 15 metros cúbicos hora, 30 y un máximo de 50. Cuando pasamos a modo recuperación de calor, lógicamente que estas velocidades bajan, ¿cierto? El caudal, me refiero a 8, 15 y 25 metros cúbicos hora. Ya el equipo en general viene con la opción por defecto, ¿cierto?, suministrado por un kit de filtro de baja eficiencia, un G3, pero podemos, ¿cierto?, tener o pedir o solicitar, ¿cierto?, el kit, este kit con el filtro F8, ¿cierto?, que nos va a permitir poder tener un control del material particulado PM2.5. ¿Ya? En cuanto a la temperatura de aire o el rango de temperatura de aire óptimo para funcionamiento, entre menos 20 y más 50. Hay épocas, lógicamente, que en el sur de Chile podemos tener incluso menores temperaturas a los menos 20 grados que están indicados acá en la tabla, ¿ya? Pero es un rango que en definitiva normalmente deberíamos estar cumpliendo, ¿cierto? Sobre todo la parte menor, de menor temperatura, ¿ya? En cuanto al nivel de presión sonora, ¿cierto? Como les mencionaba, tenemos el nivel de ruido, presión sonora 3 metros, ¿cierto? En la velocidad más baja vamos a tener 11 decibeles, ¿cierto? Y en la velocidad más alta vamos a tener 21 medido a 3 metros. Cuando ya hablamos de 1 metro de distancia, que prácticamente al lado del equipo, ¿cierto? Lógicamente que los niveles de ruido son mayores, ¿ya? Pero a 3 metros es una distancia relativamente prudente, ¿cierto?, para poder tener una idea de lo cuán ruidoso puede llegar a ser este equipo, ¿ya? Lo otro importante es la clasificación C, que en este caso es una clasificación A, y el grado de protección que tenemos en este equipo, el IP24, ¿ya? Básicamente eso. El consumo, ¿cierto?, en watts del equipo es bastante bajo, o sea, estamos hablando desde 4.45 watts hasta 7.06 watts. O sea, es un equipo bastante ahorrativo en términos de consumo energético. Accesorios, básicamente la celosía, ¿cierto? Podemos pedir, ¿cierto?, a lo mejor una celosía tipo campana o una decorativa según el diseño que nosotros estimemos conveniente. Nuestro panel frontal, ¿cierto?, por ese motivo sufrió un daño, también existe la posibilidad de obtener este panel como repuesto. El kit de filtro, ¿cierto? Nuestro control remoto, el cual viene también provisto en el kit de fábrica de este conjunto, ¿cierto? Que aparte de la botonera que apreciábamos en el costado, también tenemos un control remoto para poder configurar el funcionamiento, y también a través de la aplicación móvil, ¿cierto?, en dispositivos tanto Android como dispositivos Apple. Y como accesorios optativos podemos tener un sensor de CO2 con panel display o sin panel display, ¿cierto?, dependiendo de cuál sea, ¿cierto?, nuestra necesidad. Este es la imagen, ¿cierto?, que les mencionaba recién del dúo, que básicamente tiene el mismo principio de funcionamiento, pero nos permite hacer inyección y evacuación al mismo tiempo, ¿cierto? Pero, lógicamente, que las fases de funcionamiento se siguen manteniendo. Tenemos, por ejemplo, en la mitad más hacia el inferior, que está en diagonal, ¿cierto? En esta primera mitad vamos a tener fase 1 y fase 2, igual que es en el corte, ¿cierto?, que se aprecia en la parte más hacia arriba de la imagen, que está en diagonal, vamos a tener fase 1 y fase 2 igualmente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener, por decirlo de alguna forma, 2 núcleos, ¿cierto?, 2 ventiladores, ¿cierto?, y los respectivos kits de filtro, ¿ya? Vienen con la misma botonera para configurar este equipo y también, ¿cierto?, nuestro control inalámbrico, ¿cierto?, para poder activar el funcionamiento. Y también es posible poder hacer la configuración a través de nuestro dispositivo móvil. Ahora, lógicamente que la capacidad del aire también es bastante menor. Ya estamos hablando de una capacidad de aire máxima de 30 metros cúbicos por hora, ¿ya? Y bueno, esta es la lógica de funcionamiento. Tenemos las mismas fases, fase 1 y fase 2, ¿cierto? Dividiendo, ¿cierto?, por la mitad, por decirlo de alguna forma, el conducto por donde va
transitar, ¿cierto?, ambos flujos de aire. La diferencia es que este tipo de equipo nos va a permitir hacer inyección y extracción al mismo tiempo, ¿ya? Pero siempre manteniendo el principio de funcionamiento. Y como parte final, ¿cierto?, queremos mencionar que en general en lo que tiene relación a medidas que se han adoptado por el tema de la salubridad de los recintos internos, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, de ciertos investigadores, ¿cierto?, es poder establecer como parámetro importante, como exigencia importante, ¿cierto?, al uso de los recintos, el caso de las mediciones del control del dióxido de carbono. Más que el aforo, ¿cierto?, la cantidad de personas que están permitidas por recinto, la idea es tener un control más aceptado, porque hay estudios que en definitiva muestran, ¿cierto?, concluyen de que hay una directa relación en el nivel de concentración de CO2 y la capacidad de propagación de enfermedades virales, independiente que esta sea la enfermedad de la contingencia que teníamos como es el COVID-19, ¿ya? El SARS-CoV-2 puede ser otro virus, ¿cierto? Puede ser tuberculosis, por ejemplo. Y en definitiva, los estudios concluyen que podemos tasar un límite de concentración de CO2, ¿cierto? Este límite no debiese ser superior a 780 partes por millón, ¿ya? Por lo tanto, hay la idea, ¿cierto?, de poder cambiar o modificar esta idea de tener un control por aforo, ¿cierto?, en los recintos, más que nada poder tener un control del nivel de concentración de CO2 y de esa manera poder evitar la propagación o disminuir el riesgo, ¿cierto?, a su mínimo, ¿cierto?, de propagación de enfermedades virales. Y también poder mezclar este tipo de sistemas, ¿cierto?, sistemas de ventilación para tener un control del CO2, poder mezclarlo también con sistemas de purificación de aire. Y precisamente en este último punto queremos mencionar, ¿cierto?, nuestros purificadores ActivePure, esta tecnología de purificación activa, ¿cierto?, descubierta por la NASA, desarrollada por Holding Aerospace, este fabricante americano, que básicamente utiliza el principio de la fotocatálisis, ¿ya? Y es un proceso fotoquímico natural, ¿cierto?, que los encontramos, ¿cierto?, en ambientes exteriores cuando hay una lluvia, luego hay una incidencia, ¿cierto?, del sol, de la luz ultravioleta del sol, y se generan estas moléculas de hidroperóxido que son bastante eficientes a la hora de poder inactivar agentes patógenos, no solamente virus, sino que también hay estudios que respaldan, ¿cierto?, la eficiencia de este tipo de partículas para poder inactivar bacterias, hongos, el humo, ¿cierto?, poder minimizarlo, compuestos orgánicos volátiles, etc. Entonces, ¿cómo funciona básicamente este tipo de purificadores activos? Básicamente tiene una celda de purificación en su interior y esta celda de purificación podemos separar algunas características, principalmente la estructura, también es una estructura hexagonal. Ese diseño hexagonal es realmente súper eficiente, la cual va a permitir, ¿cierto?, poder maximizar el tránsito o el volumen de aire que va a transitar por esta celda, por esta estructura, ¿cierto?, la cual también tiene la característica de ejercer un proceso de hidrofilia. Este proceso de hidrofilia principalmente genera, ¿cierto?, la atracción de la molécula de agua que está presente en el aire y la hace, ¿cierto?, interactuar con el emisor de luz ultravioleta que tiene en la parte central, ¿cierto?, este tubo que va a estar irradiando luz ultravioleta, ¿cierto?, de onda corta, el UVC, y junto con la molécula de oxígeno se va a generar esta reacción química que principalmente produce el hidroperóxido, que es este agente oxidante, ¿cierto?, que es liberado a este flujo de aire para poder atacar agentes patógenos tanto en el aire como en la superficie. En el caso de aplicaciones domésticas, nuestro purificador activo ActivePure, ¿cierto?, el Pure and Clean, ¿cierto?, que tiene un estudio desarrollado en Estados Unidos, ¿cierto?, en la Universidad de Texas, donde básicamente el estudio concluye que en un tiempo de 3 minutos logra poder reducir o inactivar, ¿cierto?, cepas vivas, ¿cierto?, del virus SARS-CoV-2 en el aire en un plazo de 3 minutos con una eficiencia del 99,96%. Ya, esto lógicamente con protocolos FDA en laboratorios de nivel 4, ¿cierto?, de bioseguridad, y nivel 3 también de bioseguridad, siguiendo los protocolos de la FDA, ¿cierto?, de Estados Unidos. Y esa ha sido nuestra presentación. Esperamos haber sido tratados temas de interés para ustedes y quedamos atentos a las preguntas que puedan, ¿cierto?, plantear en estos pocos minutos que nos van quedando. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Y vamos a dejar los 10-15 minutos para responder algunas preguntas que nos llegaron a través del chat.
Dice, ¿de qué material es el recuperador? El recuperador de calor, el núcleo, ¿cierto? Sí. Es de material cerámico. Ok. ¿De qué nivel de caudal se está hablando o se está tratando? Los niveles de caudales de este tipo de equipamiento. Como mencionábamos, son caudales bastante bajos, pero tiene directa relación con las normativas de la Unión Europea, donde básicamente tenemos tasas de renovación de aire por normativa entre 0,4 y 1,2, 1,4 renovaciones hora, dependiendo del recinto de la vivienda, ¿cierto? Y del uso que se le dé. Pero estamos hablando que cuando activamos el modo recuperación de calor, nuestro caudal máximo van a ser 25 metros cúbicos hora. Si activamos nuestro modo ventilación, donde no vamos a recuperar calor, podemos optar a un caudal mayor de 50 metros cúbicos hora en la velocidad máxima. Y la última pregunta nos dice Pedro Arias. Bueno, ahí tenemos una adicional. Dice si la norma deben ir 2 ventiladores por sala. ¿Qué es lo que pide si van 1 o 2 ventiladores? Es lo que exige de recuperación, ya sea inyección y extracción de aire. Si van 2 ventiladores, solamente basta con 1. Que la norma no te pide que sean 2, ¿ya? Lógicamente que si tenemos un recinto, en el caso de una vivienda, y lo atendemos por 2 unidades de tratamiento de aire, ¿cierto? Una para inyectar, ¿cierto? Y otra en función de evacuación, vamos a ejercer un mejor flujo de aire, ¿cierto? Cruzado, que es la mejor forma de poder generar un efecto de ventilación, porque hay que tener en consideración que a lo mejor yo puedo instalar perfectamente una unidad, pero voy a estar, ¿cierto?, renovando el aire que está próxima a la unidad. En general, el aire es un fluido que es flojo, no se va a mover desde el otro extremo, ¿cierto?, de manera independiente por fuerza de voluntad propia, ¿cierto?, para poder salir por el punto contrario donde voy a tener ubicado un equipo. Por lo tanto, se puede hacer el montaje, ¿cierto?, con una unidad por recinto, pero la forma ideal, ¿cierto?, la más óptima de poder generar un efecto de ventilación en la superficie completa del recinto que vamos a atender, ¿cierto?, es a través de 2 puntos, uno en diagonal al otro, ¿cierto?, y hacemos un efecto de ventilación cruzada. La última pregunta, que no sé, Reinaldo, ¿hay algún manual en español para configuración Wi-Fi de los equipos? Buena pregunta. Déjame revisar el manual del equipo, porque el manual del equipo viene en español, ¿ya? Pero no estoy seguro del manual para configurar la aplicación. Esa pregunta la podemos dejar pendiente, ¿cierto? Déjame revisar la información. Te mentiría si dijera, no, sí viene todo en español. Pero sí sé que el manual del equipo, que viene por defecto en el equipo, sí viene en español. Pero hay otro manual pequeño, que es el manual para configurar la aplicación, que ese no estoy seguro si viene en español. Ok, no hay problema. Ya pues, agradecemos a todos los participantes por su interés de poder participar en esta charla y quedamos a disposición de cualquier consulta que puedan realizar a posterior. Se va a cargar en la página web que les mostré al inicio de AngoConcept, va a ser a posterioridad, yo creo que más durante la tarde o probablemente ya el día lunes va a estar disponible la grabación de este seminario, de esta charla. Ahí también pueden ver y revisar los seminarios anteriores y también los seminarios futuros. Así que le agradecemos y que tengan un buen día. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día viernes. Hasta luego, gracias.